Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo evento para símbolos. En esta ocasión vamos a hacer una secuencia tanto para los que tengan la apuesta en por 150 y los que no la tengan en por 150. O sea, puedes tenerla en por 200, por 300, por 400. Yo la estoy teniendo en por 400, que yo creo que van a ser las apuestas nuevas. Así que a partir de aquí, si vemos que ya no hay mucha gente con el por 150, vamos a cambiar ya los vídeos y vamos a dedicarnos a las apuestas del por 400. Por 400, cuando digo por 400, quiero decir por 200, por 300, por 400. Los que no tengan el por 150. Así que ya sabes, si te interesa, quédate y comenzamos justo después de la intro. Esta secuencia vamos a hacer un combinado entre 6 símbolos y 2 ataques. Todo esto es para la gente que tenga la barra del por 150. Dejadme en los comentarios si ya no tenéis la barra esta, si ya habéis pasado a la barra nueva, para así solo traer, lo dicho, la barra nueva, la barra de apuestas me refiero. Y vamos a hacer 6 símbolos o 2 ataques, lo primero que te salga, contando los símbolos. Si te sale 1, contamos 1, si te salen 2, contamos 2, y si te salen 3, reiniciamos. Siempre vamos a reiniciar con los 3 símbolos. Así que vamos a empezar en 6 símbolos o 2 ataques en por 1, 6 símbolos o 2 ataques en por 2, 6 símbolos o 2 ataques en por 3, 6 símbolos o 2 ataques en por 15, 6 símbolos o 2 ataques en por 50, 6 símbolos o 2 ataques en por 150, 6 símbolos o 2 ataques en por 500, y yo no recomendaría subir del por 500. Si queréis subir del por 500, siempre lo digo, pero lo más recomendable es hacer la secuencia de conteo. Si no sabes cuál es la secuencia de conteo, en el canal tenéis un vídeo explicándola, yo creo que lo mejor posible, tanto para la barra del por 150 como para la barra que no tiene el por 150. Esa va a ser la secuencia simple, la secuencia que vamos a hacer si aún tenemos una barra antigua, que ya creo que cada vez hay menos gente, ya creo que no quedará mucha gente porque ya creo que el cambio se ha hecho para todo el mundo, pero bueno, siempre que tengamos el rayo, recordad que os sale el 150, así que podéis hacer esta, siempre y cuando tengáis el rayo activo. Y ahora vamos a hacer la secuencia para la gente que ya tenga la barra de apuestas nueva, o sea que tenga el por 400 y del 400 se pase ya al por 1500, como en mi caso. Si no tienes el por 150 y tienes el por 200, por 300, por 400, esa es la barra nueva. Ahí siempre depende un poco más de las apuestas, de las tiradas que tengáis. Así que si no tienes el por 150, esa es la barra nueva. Recordad también que el por 150 sale muchas veces cuando tienes el rayo activado. Si tienes el rayo activado te sale el por 150, pero eso se debe al rayo que está activo. También decir que esta secuencia la hemos recuperado gracias a Laura. Un saludo, Laura, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a ir con la secuencia nueva, con la secuencia para la barra nueva. En esta ocasión vamos a contar, en lugar de 6 símbolos, vamos a contar 8 símbolos. Vamos a contar 8 símbolos o 2 ataques. Si veis que os quedáis muy cortos, porque siempre os va a salir en apuestas muy bajitas, podéis hacer la de los 6 símbolos o 2 ataques durante un tiempo hasta que empiece a alargarse la barra. Una vez que ya empiece a alargarse vuestra ruleta, entonces ya hacéis 8 símbolos o 2 ataques. ¿Qué pasa también si te salen muy tarde? Si tú quieres que te salga antes, pues en vez de 8 símbolos y 2 ataques, podéis hacer 8 símbolos o 3 ataques. Es cuestión de ajustar vuestra ruleta. La básica es 8 símbolos o 2 ataques, pero recordad que siempre la podéis ajustar. Así que empezaríamos con 8 símbolos o 2 ataques en por 1, 8 símbolos o 2 ataques en por 2, 8 símbolos o 2 ataques en por 3, 8 símbolos o 2 ataques en por 15, 8 símbolos o 2 ataques en por 50, y ya el resto serían por 400. Por 400, por 200, por lo que tengas. Así que es muy sencilla. Si queréis seguir apostando más fuerte, aunque yo no lo recomiendo, pues lo mismo. En por 400 haríais 8 símbolos o 2 ataques,
y ya subiríais así hasta vuestro máximo. No es recomendable hacerlo así, ya lo digo, al menos yo no lo hago así, pero bueno, si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Si quieres apostar más fuerte, lo mejor es hacer la de conteo. La de conteo sigue funcionando muy bien y después del cambio de barra, a mí me funciona mejor incluso que antes. Yo consigo por 1500 casi siempre en los primeros, en las primeras tiradas del por 1500 consigo que me salgan los 3 símbolos. Pero bueno, es cuestión también de suerte. Ya sabéis que esto es un juego de azar y el azar es súper importante. Así que tenedlo muy en cuenta. No apostar más de lo que podáis. Siempre lo digo, pero no me voy a cansar de decirlo porque mayormente todos los fallos que tenemos cuando nos quedamos sin tiradas es porque hemos apostado más de la cuenta. ¿Qué está pasando con el evento, por ejemplo, del Black Friday? Pues han sido eventos duros. Yo me pilló fuera, ya estoy aquí otra vez de vuelta en casa y me pilló por el Pirineo y verdaderamente no pude jugar. El primer evento no lo pude jugar porque allí no había cobertura y llegábamos tarde a casa y al otro día madrugábamos otra vez, así que no tenía mucho tiempo para jugar el evento. Pero por todo lo que he leído, ha sido un evento bastante duro. Tampoco pude hacer secuencia por lo mismo, porque tampoco tenía mi equipo y no tenía cobertura. O sea, para subir el vídeo ese que hice recomendando el restaurante donde comimos mayormente casi todos los días, pues lo hice y se subió casi al otro día. Cuando cogió cobertura el teléfono, pues es cuando ya se subió. Así que disculpadme si estuvisteis esperando la secuencia, pero es que no pude hacer otra cosa, lo siento mucho. Y nada, ahora sí, volvemos al canal al 100%. Tengo muchos comentarios también que responder. Tengo muchísimos comentarios. Así que ahora me dedicaré a responderlos. Estoy haciendo ahora el vídeo justo ya cuando ha empezado el evento. Normalmente tenía vídeos preparados, pero en este he preferido probar un poquito. He probado y me ha funcionado la secuencia esta, aunque ya os digo que yo voy a hacer conteo. A mí el conteo me va súper bien. Y bueno, prácticamente este es el vídeo. Ahora, a partir de aquí, quería como siempre agradeceros a todos los que llegáis hasta el final del vídeo, a todos los que comentáis, muchísimas gracias, a todos los miembros, que cada vez somos más. Estoy súper emocionado de deciros que los miembros del canal, ya que está activa la suscripción para miembros, cada vez somos más y el apoyo que me estáis dando os valoro muchísimo. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos los miembros, que cada vez suman más. Y gracias también a los nuevos que se suscriben, a los que comentan, como siempre. Y bueno, también agradeceros muchísimo el apoyo a mi canal secundario de videojuegos. Que si no lo sabéis, tengo un canal de videojuegos en el que también he abandonado durante estos días porque he estado fuera. Pero ahora también voy a ponerme con él. Y nada, si os gustan los videojuegos, aquí estaréis viendo en pantalla el nombre del canal. Así que si podéis entrar, os lo agradecería muchísimo. Pero siempre y cuando os gusten los videojuegos y siempre y cuando os guste charlar sobre esto. También quería comunicar que ya vamos a empezar otra vez con los directos. Esta semana habrá directos y regalaremos también alguna membresía que otra. Vamos a regalar alguna membresía para agradecer también el apoyo que me estáis dando. Así que nada, ahora sí, acaba el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os funcione súper bien, que tengáis un grandísimo evento y que os divirtáis, sobre todo jugando, que para eso están los juegos, para divertirnos. Así que ahora sí, un saludo, chao chao. Ve conmigo al canal del Enflande, donde las secuencias te